Bien, estamos de vuelta aquí en Boca a Boca y nos acompaña en esta hora del programa el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Pedro Angulo. Muchas gracias, doctor Angulo, por estar aquí. Gracias a ustedes. Mis saludos a don Ricardo. Bien, lo primero es, usted ya es un flamante decano, usted estuvo, digamos, en la última contienda. Antes de iniciar la entrevista sobre los temas políticos y jurídicos de la jornada, ¿cómo ha encontrado el colegio y qué planes tiene? Bueno, seguimos con nuestros planes, en principio, de adquirir un nuevo inmueble. El colegio, sobre todo en la juramentación, se demostró que es demasiado pequeño. Y de otro lado también hay permanentes requerimientos de capacitación y eso le vamos a dar muy fuerte. Siempre hay un problema económico cuando sale una gestión y se inicia otra. En particular nos dejaron prácticamente en cero, pero bueno, ahí seguimos trabajando. Muy bien. Ahora, entremos de lleno a los temas políticos. En el Perú la voz del decano del Colegio de Abogados siempre es una voz que debe ser escuchada en temas de juridicidad. En medio del proceso electoral hay varios temas jurídicos, si puede un candidato o no salir de la carrera electoral por un tema de plagio, si la otra organización ha hecho bien o no ha hecho bien los temas de elección interna. ¿Cuál es el punto de vista del decano del Colegio de Abogados? Yo pienso que si existe una legislación, entonces debería de cumplirse. Y evidentemente podemos distinguir entre aquellas cosas que son graves y aquellas cosas que son leves y que de repente no merecen eliminar una candidatura. Entonces, simplemente que se cumpla la ley. ¿La democracia interna de un partido político es algo leve? O sea, el que se cumpla a rajatabla con la democracia interna, ¿es, en su opinión, algo importante o no tan importante? Para mí es importante. Lo malo es que yo aprecio que prácticamente en ningún partido político se cumple eso. Hay algunos que aparentemente son los principales en los partidos políticos y depende de ellos quién va, quién no va. Sería imposible que se pudiera decir que él no es el candidato natural, por ejemplo, que es un concepto que manejamos entre los peruanos. En otros países del mundo, como Estados Unidos, nadie es candidato natural. De repente lo puede ser para sí mismo y para algunos allegados, pero todos tienen que pasar por una postulación. Hoy en día estamos viendo lo que sucede en Estados Unidos y las cosas pueden cambiar de un momento a otro. A veces nosotros pensamos que solo nuestros ciudadanos son los que cambian, ¿no? Pero todos cambian, siempre están de acuerdo a un discurso, de acuerdo también a una perspectiva de la persona con la cual se identifican, su credibilidad, o más bien las reacciones que puede generar algún exabrupto y que hay señales de alarma, ¿no? Y la ciudadanía se da cuenta de eso. Ahora, ¿y qué hay con el otro asunto de la tesis, el plagio, la Universidad Complutense y las facultades que tiene el jurado para excluir o no a un candidato de la carrera electoral? A ver, bueno, eso es un tema importante. A mí me parece que por un lado justifica todo lo que ha sucedido en relación a la nueva ley universitaria. Ha habido el año pasado principalmente un grupo de personas encabezadas creo por el congresista Mora, que realmente dio una pelea muy fuerte para el futuro del país, para mejorar la calidad universitaria. Y más bien hay otros pues, que son las voces un poco del atraso, del ayer, ¿no? Creo que eso refleja las circunstancias de lo que está apareciendo y es penoso porque se trata de personas que son importantes y que deberían de exhibir una conducta transparente, una sola versión y decir sí o no. Lamentablemente, bueno, se va a tener que dar una investigación que va a estar ajena, va a darse en España y ahí tendrá que dilucidarse qué es la verdad. Hay otra que ha surgido hace poco en relación no a la tesis doctoral que es en España, sino una tesis de maestría que está más bien en la Universidad de Lima y ahí podríamos tener las cosas más claras en poco tiempo, que sería lo importante. Sé que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que si se demuestra una falsedad, entonces se tendría que excluir a un candidato. Es un tema que les compete a ellos y sobre eso prefiero no opinar. Ahora, respecto de no solo ese tema, el Colegio de Abogados va a tomar una posición institucional respecto de temas más específicos y en los que el jurado parece no querer meterse. Por ejemplo, el uso de la plata de la universidad o de la propaganda de la universidad
o de la publicidad de la universidad en propaganda política. Respecto a eso, ¿el colegio va a tomar alguna posición o se va a mantener al margen? Bueno, en realidad también es un tema que le compete al Jurado Nacional de Elecciones en dos instancias, ¿no? Los jurados electorales especiales y finalmente el Jurado Nacional de Elecciones. Es un tema que es delicado, que compete al uso, por ejemplo, del presupuesto público en algunos candidatos que podrían estarlo utilizando. No hablamos de la publicidad privada. Sí está el caso más bien de la utilización de una universidad. Eso creo que también le compete al Jurado Nacional de Elecciones. En particular, sí, como colegio, estamos preocupados del tema del sistema de justicia, porque a veces vemos que se trata, por ejemplo, del tema de la inseguridad ciudadana, que hoy en día está en el primer lugar en la preocupación de todos. También el tema del narcotráfico o el tema de la corrupción, que son temas preocupantes, pero no se tratan de manera sistémica. Y precisamente eso es lo que ha motivado, y esto es una propaganda, que el 11 y 12 de febrero, conjuntamente con el Colegio Nacional de Periodistas, estemos llevando a cabo un evento en la Biblioteca Nacional, en la sala Mario Vargas Llosa, para dilucidar el tema del sistema de justicia. Hay varias cosas. Una es el tema presupuestal. El Poder Judicial y el Ministerio Público hace poco se han quejado y hubo una huelga antes de finalizar el año pasado, precisamente por temas económicos, y que son transversales, porque si la policía de investigaciones no funciona, si la Fiscalía tiene defectos o el Poder Judicial, es también por temas de presupuesto. Y está también el tema del nuevo Código Procesal Penal o el tema del Código Penal. El gobierno anterior finalizó el Congreso con un proyecto de Código Penal. Casi estamos ya terminando el nuevo gobierno y todavía no se aprueba. Y sabemos que hay varios temas. Uno de los temas, por ejemplo, es el de la proporcionalidad, que se vio con el caso de Buscaglia, ¿no? Hay figuras que ahora están con una sanción mayor a la, digamos, a la... Digamos, procesos judiciales donde la sanción a una persona que comete un delito, digamos, es desproporcional frente a otro delito mucho más grave. Exacto. Por ejemplo, la agresión leve a un policía, que lo fue una agresión leve, le quitó el kepí, lo arañó, lo empujó, pero el tema es que un homicidio tiene una sanción menos grave, ¿no? El homicidio por negligencia o el homicidio simple es menos grave. Eso no es bueno y no debería estar funcionando así. Sin embargo, todavía el código no se toca. Ahora, y los candidatos a la presidencia, digamos, tienen que abordar el tema de la justicia. Un país sin justicia no es viable. Si uno no puede resolver sus conflictos a través de una institucionalidad ¿no? que funcione, el país no camina. Efectivamente, ¿no? O sea, todos los ciudadanos en algún momento, como dicen, la justicia es la casa del jabonero. Todos pueden resbalar de un modo, sea porque son autores o porque son víctimas. Nadie quisiera estar, pero igual podemos caer. Y evidentemente los abogados nos preocupa que el sistema no camine, que todo el tiempo se hable de crisis, que en la encuesta estén mal las instituciones vinculadas a justicia y que el Estado sea indiferente, que el Congreso esté preocupado de sus temas, de sus reelecciones, y no hay una preocupación y no hay una visión, sobre todo de los candidatos, sistémica en relación a esto, ¿no? Claro que sí. Yo quiero a Pedro Angulo además darle la bienvenida porque él va a formar parte también de nuestro panel de analistas, de comentaristas. Es un gusto, es un honor que el decano del Colegio de Abogados de Lima forme parte también de un staff de colaboradores en donde lo que buscamos es llevar a sus hogares pues la reflexión, el análisis de la mano de los que más saben. Así es que, Pedro, muchísimas gracias por ayudarnos a elevar el nivel del debate en nuestra televisión peruana, ¿sí? Gracias a ustedes. Pedro Angulo va a estar, entiendo yo, luego en Habla el Pueblo dentro del panel que hoy estrenamos en esta nueva temporada. Nosotros vamos con las noticias con Janina y regresamos luego con más de Boca a Boca. Vamos a extender el programa esta noche un poco más. Muchas gracias, Pedro Angulo. Gracias. Bien, vamos con noticias.